¿Cómo están? Muy buenos días. La fecha estaba marcada en el calendario y la previsión se ha cumplido. Hoy, lunes 26 de septiembre, comienza la administración de la cuarta dosis de la vacuna del COVID. Ha empezado en las residencias de mayores y en los centros de personas dependientes o con enfermedades. Y coincide esta vez además con la vacuna de la gripe. Enseguida vamos a estar en una residencia de Salamanca para que nos lo cuenten en directo. Y además, sin duda, otro de los asuntos de la jornada, también estaremos en Segovia. Allí se presentan las inversiones que irán a parar a bienes de interés cultural de Paradores. Fondos para ese patrimonio que llegan de Europa. Alberto Guerrero. Fondos de Europa que llegarán con esos fondos de Next Generation para ayudar a precisamente las inversiones que se harán en la red de paradores, en esos bienes de interés cultural. Se ha elegido este parador de la Granja, este edificio del siglo XVIII, para hacer esa presentación que comenzará en breve. Conoceremos todos los detalles y en la que va a participar el presidente de Paradores, Pedro Saura, Miguel Sanz, que es director general de Tour España, y Fernando Valdez, que es secretario de Estado de Turismo. Nosotros estaremos con todos los detalles y lo contaremos a lo largo del programa. Gracias, Alberto. Y en León, hoy, Congreso Sanitario, profesionales y expertos se reúnen en la ciudad para abordar, entre otras cuestiones, la falta de profesionales que aseguran que hay a nivel nacional. El lema de este año: más enfermería, más salud. Natalia de la Riva. Sí, pues con ese lema, 300 enfermeras llegadas de todo el mundo, de países como Canadá, Portugal, Reino Unido o México, y también de todos los puntos del país, están realizando esas ponencias durante 2 días, será durante hoy y mañana. Hay ponencias muy curiosas que hablan de tecnología, por ejemplo, la aplicación del metaverso a los cuidados sanitarios. Bueno, una vez presentados algunos de los temas que vamos a abordar en los próximos minutos, es momento, como cada día, de presentarles también a 2 personas que nos van a acompañar para desmenuzar un poquito más la actualidad. En plató hoy, Eduardo Rodríguez, periodista, director de Bitcomunicación. Buenos días, Eduardo. ¿Qué tal? Buenos días, María. Y también tenemos con nosotros hoy a Lucía Rodil, periodista de Retuvecil y directora del área digital. Buenos días, Lucía. Muy buenos días, María. Gracias a ambos por estar aquí. Bueno, se lo decíamos en titulares, en León se celebra hoy el Congreso Internacional y Nacional de Enfermería y Salud. Lo organiza la Asociación Española y en su declaración de intenciones el presidente tiene unas palabras bastante contundentes respecto a la situación del sector en nuestro país. Vamos a León de nuevo. Natalia de la Riva. Pues precisamente con el presidente de esta sociedad, con Luis Miguel Alonso, también leones, estamos, y decían los compañeros desde plató que habíais declarado ya que hay una situación muy complicada, ¿no?, en la enfermería en todo el país. Sí, hay que tener en cuenta, partiendo de que acabamos de decirlo en sala, que España tiene un 40% menos de enfermeras que el resto de cualquier país comunitario. Esto, obviamente, redunda en una deficiencia, un menoscabo, porque no damos abasto a la hora de desarrollar nuestras tareas, y eso significa un déficit de calidad asistencial de nuestro modelo de salud. Por eso nosotros decimos que más enfermeras, más salud, y abogamos porque las enfermeras de hoy tienen la capacidad, la competencia y la posibilidad de participar activamente en una reforma del modelo de salud que es necesaria y que ha quedado patente tras los episodios pandémicos de estos 2 últimos años, que nuestro modelo de salud, que fue el mejor del mundo en su día en cuanto a la cobertura universal, precisa una reforma. Precisa una reforma porque la población hoy no es la misma que la de hace 50 o 60 años. Tenemos una población más envejecida, pluripatológica, que precisa más cuidados. Y el cuidado es la naturaleza y la función principal de la enfermera. Por eso decimos que hacen falta más enfermeras. Hay que desarrollar la enfermería, la atención a domicilio, y la enfermera tiene un papel muy importante en la atención a domicilio de este bloque tan importante de la población, que precisa unos cuidados y no puede desplazarse, que se le deben hacer en su propio domicilio. Y eso, además, por ejemplo, estos días que empiezan, estábamos escuchando las campañas de vacunación de la gripe y del COVID,
pues queda más patente. Sí, obviamente queda más patente porque es más dificultoso el llegar en unos plazos de tiempo más adecuados a poder vacunar a toda la población. Sin lugar a dudas tenemos más problemas de infraestructura y tenemos que dedicar más personal a las campañas de vacunación que no pueden estar atendiendo otro tipo de cuidados, ¿no? Habláis de otras reivindicaciones como, por ejemplo, la enfermera escolar. También es importante. Sí, es muy importante porque la prevención, nosotros entendemos en la sanidad del futuro y lo que se demanda en estos momentos es el formar y en generar hábitos saludables, que eso sería la función principal de la enfermera escolar. La implantación de la enfermera escolar en todos los centros educativos generaría una educación desde la infancia en hábitos saludables que cambiaría la morbimortalidad del futuro, es decir, reduciría las enfermedades que tenemos hoy en un futuro. Pues muchas gracias, Luis Miguel, por atendernos. Ya ven, muchas reivindicaciones, muchas cosas de qué hablar en este congreso que continúa mañana aquí en León. 300 enfermeras llegadas de todo el mundo. Gracias, Natalia, con esa conexión en directo desde León. Se lo estábamos comentando, ese informe reciente del Consejo General de Enfermería al que aludían. Asegura que en España se necesitan 95.000 enfermeras más para llegar a las ratios de nuestros vecinos. De hecho, asegura el informe que todas las comunidades están carentes de enfermeras, a excepción de Navarra, una vez más. Primeras impresiones en la mesa. Sí, bueno, Castilla y León parece que está bien en esa cuarta posición. En esa posición, en esa lista, pero es la lista es la lista del agravio, es la lista de los malos, por decirlo de alguna manera. Es verdad que hay dos provincias dentro de nuestra comunidad, Salamanca y Soria, que están por encima de la media europea. Pero yo creo que los telespectadores lo pueden entender muy bien cuando hablamos de esos datos tan globales. A veces nos cuesta interpretarlo, pero lo pueden entender muy bien cuando les decimos que en un hospital español hay un paciente por cada 20 enfermeras y la media europea hay un paciente por cada 8 enfermeras. Y eso lo sufren también los ciudadanos cuando tienen que ser atendidos en los propios hospitales. Queda mucho recorrido por hacer y luego además que lo que genera esa situación, el estado en el que están las plantillas, también psicológico. Un 50% de las enfermeras dice y de los enfermeros dice que ha pensado alguna vez en abandonar. 2 de cada 3 han sufrido ansiedad, uno de cada 3, según SATSE, ha sufrido depresión. Claro, estamos hablando de un problema que se recrudece con el paso del tiempo, con el paso de los años y que además parece el día de la marmota, porque estos temas los venimos hablando desde hace mucho tiempo en nuestra comunidad y en España. Sí, eso es cierto. Yo creo que las cifras no nos sorprenden, las conocemos desde hace años y es un problema que se extiende a toda España. Cuando plantean, por ejemplo, la cuestión de la enfermera escolar, lo que dicen desde la gestión sanitaria, si no tenemos enfermeras para contratar para la asistencia sanitaria en centros sanitarios, ¿cómo vamos a poder abordar eso? Yo creo que hay un déficit en el mercado de las enfermeras que nosotros formamos que salen al mercado respecto a los puestos de trabajo que luego se ocupan aquí con nuestras enfermeras. Hay un flujo hacia el exterior constatado desde hace muchos años que no es exclusivo de Castilla y León, es un problema que afecta a toda España y que tampoco afecta solo a la enfermería, también afecta al resto de las categorías sanitarias. Claro, decía Eduardo, son los datos un poco, no sé cómo lo definías, de la vergüenza. Bueno, Castilla y León ocupa la cuarta posición, digamos, dentro de los menos malos, ¿no? Podríamos decir. O sea, aquí no nos podemos quejar. Incluso hay provincias como Soria que está por encima de la media europea. Y Salamanca también. Hay unas desigualdades tremendas. Eso también se vuelve a constatar con este informe. Sí, pero es que además debemos tener en cuenta, cuando hablamos de medias, cuando hablamos de interpretar datos generales, debemos tener en cuenta las características de cada población. Estamos viviendo en una comunidad, Castilla y León, que padece un envejecimiento de su población constante, cada vez más acentuado además en este momento. Y eso implica también unos cuidados distintos, ¿no? Es lógico que aquí tenga que haber más capacidad, si queremos, de enfermería que en otras comunidades autónomas, donde incluso tienen la población más concentrada, pueden rotar turnos de otra manera. Pero hay muchas diferencias entre España y hay muchas diferencias entre Europa. Lo que pasa es que todavía no nos vamos a los países europeos de la lista de arriba y mucho me temo que esto está paralizado. Existe una iniciativa legislativa impulsada
por otra organización, en este caso por SATSE, que reunió en su momento 700.000 firmas, que fue aprobada por la mayor parte del Congreso de los Diputados y que en cambio sigue completamente paralizada sin una sola explicación. No soy yo, desde luego, optimista en que esto cambie en el corto o medio plazo. No, además hay un reto de organización también. Hacía referencia el presidente a la cuestión de la vacunación, o sea, a esa ordenación de los recursos. Muchas veces SATSE ni siquiera puede responder a la pregunta de cuántas enfermeras hay en el hospital Río Ortega, en el hospital clínico, en el hospital de Salamanca, por los movimientos, por esas bolsas de trabajo, por cómo funcionan. Y está el reto, por supuesto, de la dispersión rural y de las funciones que ejercen las enfermeras. Claro, de hecho el Consejo de Enfermería, escuchábamos a su presidente, pide un informe para saber cuáles son las necesidades de esas enfermeras, bueno, pues para organizarlas en función a un criterio poblacional, a un criterio también de dispersión del territorio. En nuestra comunidad ir de un punto a otro es sumamente complicado porque somos una región muy extensa, y también a un criterio de edad, ¿no? O sea, aquí tenemos una población muy envejecida. Claro, pero todo esto pasa porque de verdad nos reflexionemos y entendamos a la enfermería como un pilar fundamental de nuestro sistema sanitario, que es un sistema sanitario alabado en muchos sitios, un sistema sanitario de calidad contrastada, y sobre todo de calidad contrastada por el esfuerzo que realizan los profesionales. Lo hemos visto, no hace falta que yo diga nada porque lo hemos visto en estos años de pandemia, ¿no? Ahora bien, en Castilla y León invertimos 4.300 millones de euros en el presupuesto de sanidad. Con diferencia es la partida presupuestaria más elevada, y además así tiene que ser por nuestras propias características. Pero la pregunta es, ¿cuánto estamos dispuestos a invertir de más los ciudadanos cuando nos pasan el rodillo para que la situación cambie? Porque esto solo pasa por contratar a más profesionales. Vamos a ir ahora con más asuntos, pero antes de finalizar este tema me gustaría abordar, Eduardo comentaba antes que esto repercute en la salud mental también y física de los profesionales sanitarios, pero también obviamente el paciente es el que asume esas consecuencias, ¿no? Sí. ¿Lucía? Sí, el paciente es el que más lo está notando, pero incluso en la propia prestación de ese servicio, en esta revolución a la que estamos asistiendo, porque yo creo que Sanidad sí que ha hecho grandes esfuerzos por optimizar esos recursos y por hacer una ordenación diferente, que pasa, por ejemplo, por la teleasistencia, por la asistencia telefónica que se implantó con el COVID y que en muchos casos ha dado muy buenos resultados, pero el paciente ha tenido que adaptarse y asumir también ese nuevo acceso. El problema que tenemos ahí es con la población de edad avanzada, pues que evidentemente eso no es tan sencillo. Claro. No es tan sencillo. No es tan sencillo adaptarse a la telemedicina, claro. ¿no? Hablar con el médico por teléfono cuando uno tiene determinada edad, ¿no? Pero sí se compensa eso muchas veces cuando en el mundo rural, cuando se habla de la prestación sanitaria, y hay un componente humano y un extra humano incuestionable por parte de los profesionales. Bueno, vamos a cambiar de asunto, seguimos hablando de sanidad porque hoy comienza en todo el país la administración de la dosis de refuerzo del COVID. Es el cuarto pinchazo para los mayores y los dependientes que viven en residencias y también para los trabajadores de esos centros. La vacunación ha empezado en varios puntos hoy de la comunidad. Nos vamos hasta una residencia de Salamanca. Lidia Bartolomé. ¿Qué tal? Muy buenos días, María. Efectivamente, en esta residencia de Salamanca está previsto que se comience a vacunar a los 80 residentes en unos minutos a partir de las 12:30. Como decías, hoy en Castilla y León ha comenzado esa administración de la cuarta dosis contra el COVID, un pinchazo que coincidirá también con el pinchazo de la gripe, una campaña que este año se adelanta. En esta residencia, como decíamos, en unos minutos comenzarán a vacunar. Me encuentro con una de las enfermeras de aquí, con Ana. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ana. Buenos días. Bueno, ¿en qué momento llega esta cuarta dosis y ese pinchazo también de la gripe para los residentes de los centros de mayores? Pues llega en un momento bueno para nosotros, y debido a la aceptación que ha tenido las 3 dosis previas, se ha barajado la posibilidad de poner ahora la cuarta junto con la gripe para un poco también reducir los efectos que puedan venir en los próximos meses de invierno y de otoño. Un pinchazo que es voluntario, no sé, en este caso, en esta residencia Vallesol que nos encontramos, si todos los residentes, unos 80 aproximadamente, han decidido vacunarse. Sí, la verdad que ha tenido una gran aceptación, las 3 dosis previas también lo tuvieron y esta cuarta también.
Son vacunas voluntarias, pero sí, la verdad es que de los 80 residentes casi todos se vacunan. Siempre hay alguna contraindicación porque hay que tener en cuenta cada caso en especial, pero si no reciben la vacuna hoy, reciben la vacuna en otro momento. Como decíamos, hoy también se va a administrar esa vacuna de la gripe en una campaña que se adelanta. Se prevé un otoño y un invierno complicado respecto a la gripe, ¿no? Eso es, se prevé un otoño y un invierno complicado para ellos, son residentes vulnerables, entonces todo lo que sea prevención, pues aquí nos ayuda. Entonces, pues hoy también recibirán la dosis de la gripe. ¿Ellos qué os comentan, los residentes? No sé si tienen ganas, si están ilusionados de volver a vacunarse o un poco cansados de volver a repetir todo ese proceso que empezó años atrás. No, bueno, a ver, estamos cansados de la pandemia en general, entonces, bueno, a lo mejor esta dosis es como una dosis de optimismo y de a lo mejor ya un poco encaminada a fin de la pandemia. Ellos sí que esperan con ganas la vacuna y pues la llevaremos a cabo hoy y pues eso, deseando que acabe la pandemia. Unas vacunas que las administrarán equipos de vacunación que se van a trasladar hasta todas las residencias de Castilla y León, también para vacunar a los trabajadores, aunque en este caso nos decís que vosotros hoy nos vais a vacunar. Nosotros hoy no nos vacunamos, convocan solamente a los residentes por ser el sector vulnerable y a nosotros nos convocarán en otro plazo y no sé si vendrá el equipo, no seremos nosotros los que tengamos que desplazarnos a vacunarnos. Todo estamos en función de lo que nos vaya diciendo la gerencia. Pues muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros. María, como decíamos, en unos minutos comenzará esa vacunación en esta residencia. Volveremos a conectar para hablar con ellos, con los mayores, cómo reciben la cuarta dosis contra el COVID y también la vacuna de la gripe. Gracias, Lidia, compañera. Bueno, recapitulamos las pinceladas de este titular. La campaña empieza hoy en residencias de mayores y también en centros de personas enfermas o con discapacidad y coincide con la vacuna de la gripe. Se calcula que aquí en Castilla y León unas 42.000 personas están en esa situación. No sé si creéis que es buena idea que coincidan estos dos pinchazos en las residencias. Sí, ¿no? Sí, porque yo creo que además existe un hartazgo generalizado entre la población y especialmente entre la población mayor a la hora de acudir a la vacunación, otra vez pasar por lo mismo. Entonces, cuantos más episodios les podamos ahorrar, a mí me parece desde luego un acierto. Es verdad que, claro, la situación de hoy, recibiendo la cuarta dosis, leía yo antes con cómo estábamos cuando estaban recibiendo la tercera, ¿os acordáis? De Omicron y todo esto de lo que hablábamos permanentemente y de ese contagio masivo en el que estábamos, pues es muy distinta. Claro, estamos en los mejores datos que arroja la pandemia en los últimos 2 años largos. Efectivamente. Coincide además con esa vacunación de la gripe. Nos comentaba la entrevistada que se espera un otoño-invierno un poco complicado en cuanto a afecciones respiratorias. Lo que sí que ha hecho la pandemia es que en estos 2 últimos años las cifras de vacunación de gripe hayan batido todos los récords, ¿no? O sea, eso es, bueno, parece que nos estamos concienciando un poquito más y ya que nos ponemos, como decía Eduardo, pues para adelante con los pinchazos, ¿no? Sí, de hecho yo creo que celebramos la llegada de ese test combinado, ¿no? el que ya te dice esos síntomas a qué obedecen, porque también esa confusión, ese miedo que se ha instaurado respecto a la enfermedad que se puede sufrir ante determinados síntomas, pues ha hecho que se aumente la protección. Es algo evidentemente positivo, igual que el uso de mascarillas en centros sanitarios, que está reduciendo muchísimo los contagios de otras patologías, otras infecciones, etcétera. Después de estos residentes en centros de mayores y también de personas dependientes, irán las personas mayores de 60 años y los ciudadanos que tengan algún tipo de patología. Pero esta vez no vamos a ver vacunódromos como en otras ocasiones. Claro, ahora las comunidades tienen ese reto, ¿no?, de informar a la gente de cuáles son esos puntos, cuándo se activan, cuándo les corresponde. Es un reto importante. Sí, y un poco por lo que te transmiten también, y hablo de familiares cercanos en edad de vacunarse, existe todavía mucha confusión en ese aspecto. Va a haber que clarificar la información y bueno, pues que vean la tele, ¿no?, por ejemplo, y que vean la tele y que les podamos informar desde aquí o que les podáis informar desde aquí de los procedimientos, porque son los centros de salud. Aquí, en otras comunidades es distinto, que yo creo que eso enrarece un poco el ambiente y la información.
pero sí, va a ser muy importante. Cada gerencia se ha ido organizando según sus dimensiones, según sus recursos, según su población. Ahí la información más importante es la información cercana. Nosotros es cierto que desde los servicios informativos siempre se ha hecho pues un servicio, valga la redundancia, para alertar, para avisar a la gente de que tiene que estar pendiente, pero también desde las televisiones locales, desde los medios locales, es desde donde se da esa información, digamos, más puntual, porque sí que hay variaciones por las propias condiciones de nuestro sistema. Es imposible generalizar y homogeneizar eso más. En cuanto a lo que decías de si el hecho de que no haya vacunódromos, donde íbamos todos como a la llamada de nuestra generación, va a disuadir de vacunarse, pues es posible. Eso lo compensarán sin duda los médicos de familia, pues el personal sanitario más cercano, que ya tiene ese historial también. Ya cada uno tiene su camino hecho en su vacunación. Pues iremos viendo cómo va avanzando esa cuarta dosis de la vacuna del COVID. En Valladolid esta mañana, cambiamos de asunto, se celebra una jornada en la que participan numerosos políticos de la comunidad. Está organizada por El Mundo de Castilla y León y tiene especial interés por dos razones: por los titulares que puedan dejar y los análisis, y también porque supone el encuentro de los portavoces de las Cortes después de que la semana pasada fuera especialmente intensa en el Parlamento Regional. Lidia, vamos contigo, Lidia Corral. Sí, acaba de empezar esa mesa, pero finalmente no cuenta con la participación ni de Luis Tudanca, del líder de los socialistas, ni tampoco con el portavoz del Grupo Mixto, de Pablo Fernández, uno de los protagonistas de ese desencuentro, de ese enfrentamiento político del último pleno. Aquí se abordará la mesa titulada La política al servicio del desarrollo. Quien ya ha intervenido es el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que era el encargado de la ponencia central de la jornada. Él ha dicho que los políticos tienen que anteponer el interés general al suyo propio y hacer esfuerzos para llegar a acuerdos. Lidia, compañera, no sé si me puedes escuchar. Lidia, ¿me escuchas? Sí. Sí, nos comentabas al principio que finalmente ha habido portavoces que no han acudido. ¿A quién tenemos hoy en esa mesa, entonces? Pues tenemos a Raúl de la Hoz, el portavoz del Partido Popular, tenemos también al portavoz de Vox y al portavoz de UPL Soria, a Luis Mariano Santos. Gracias, Lidia. Entonces, se caían del programa, gracias Lidia, desde Valladolid, se caen del programa Podemos, Pablo Fernández, portavoz del Grupo Mixto, y Luis Tudanca, portavoz de los socialistas. Decíamos, estamos a la espera de los titulares que se pueda generar en esas conversaciones, en esa jornada, pero sin duda lo que buscábamos hoy también los periodistas era la imagen del reencuentro, ¿no?, de todos los portavoces después de la semana pasada, que fue tremendamente intensa en las Cortes. Pues mira, me parece un profundo error por parte de Luis Tudanca y Pablo Fernández. Desconozco a estas alturas los razonamientos o la justificación que han hecho para no acudir a ese encuentro organizado por El Mundo de Castilla y León, además para hablar de los retos que como sociedad tenemos en nuestra comunidad, que fíjate si tenemos retos por delante, y además me parecería una oportunidad de oro para calmar los ánimos después de lo vivido la semana pasada en las Cortes, que no es un capítulo más, que no es algo que debamos tomarnos a broma, desde mi punto de vista, sino que a mí me parece verdaderamente grave que en la casa de los castellanos, la Casa Legislativa de los castellanos y leoneses, el comportamiento sea el que vimos la semana pasada. Y no parece que, por lo que estamos viendo esta mañana, esto vaya a cambiar en el corto plazo, por desgracia. Lucía, comentábamos eso la semana pasada, unos episodios, cuando menos, no sé, por lo menos poco honorables, ¿no? Vamos a dejarlo así. Y comentábamos también la semana pasada en tertulia, que abordábamos este tema, que Castilla y León vuelve a copar titulares nacionales y, pues eso, por un motivo nada honroso, ¿no? Bueno, todos los partidos han visto la repercusión nacional que han tenido esas imágenes y esa situación, y eso no le conviene, desde luego, a ningún partido, no nos conviene a Castilla y León como sociedad. Y los líderes políticos lo que tienen que hacer es esforzarse para evitar ese tipo de escenas, esforzarse todos para evitar ese tipo de escenas que nunca tendrían que haberse producido. Hoy, de hecho, esta mañana hemos asistido a una rueda de prensa del procurador de Ciudadanos, de Francisco Igea, y también del portavoz de Ciudadanos a nivel nacional, de Edmundo Val, a raíz, recuerden, de la denuncia contra el presidente de las Cortes y contra el portavoz adjunto de Vox por un tuit en el que veíamos a Francisco Igea sentado en el banquillo.
En estos momentos me dicen que podemos recuperar algunas de las palabras de esa rueda de prensa. Vamos a escucharlas. Este señor es la máxima autoridad de las Cortes de Castilla y León y ha dejado a un procurador sin amparo ante los insultos, las descalificaciones y la difamación del líder de su partido y vicepresidente de la Junta, porque este señor es el que se levanta ahí y dice, y es usted un presunto delincuente, y lo dice delante de todas las Cortes de Castilla y León y de todos los medios de comunicación. Y después es su subalterno el que dice, y además yo se lo voy a demostrar. ¿Ven cómo es un presunto delincuente? Es que es así de sencillo. Y el señor presidente de las Cortes le da carta de naturaleza y lo difunde. Es inadmisible. Inadmisible desde el punto de vista ético. Desde el punto de vista legal veremos hasta dónde llegamos. Pero desde el punto de vista ético y político, es inadmisible esa actitud en un presidente de las Cortes. Bueno, veremos hasta dónde llegamos desde el punto de vista legal, porque IGEA ya lo ha puesto en manos de sus abogados y lo va a judicializar. Bueno, esto en principio es un acto de conciliación. Me han enviado los compañeros de informativos de política el texto que ha presentado IGEA ante el juzgado. Yo creo que cabe decir que estamos es un paso previo a una demanda, o sea, todavía se puede solucionar esto de forma amistosa si se quiere. Veremos el recorrido que tiene, pero eso ya depende de la respuesta que tenga ahora la otra parte, Carlos Pollán, en este caso el presidente de las Cortes. Digamos que lo que le requiere Francisco Igea en este acto de conciliación es que reconozca esos hechos poco honorables que tú decías y se retracte o se disculpe y todos están amigos, sin que vaya más allá. Así que apela a un posible delito contra el derecho al honor y a la imagen, y a la propia imagen, pero todavía no ha llegado la sangre al río. No, lo que pasa es que el listón que ha colocado Francisco Igea previamente es tan alto que a ver cómo se resuelve esto, porque claro, él dijo, el lunes hay demanda si no hay dimisión del presidente de las Cortes. Claro, ahora ya estamos ahora ha rebajado ya las pretensiones, ya es que pida disculpas, que diga que aquello que hice o que no hice en realidad, a ver, en el fondo y éticamente, como estaba diciendo Francisco Igea, en el fondo tiene razón, el presidente de las Cortes tiene la obligación de intervenir en momentos como el que se vivió la semana pasada en las Cortes. Ahora bien, estamos llevando al exceso absolutamente todo, en política, no solo aquí, lo estamos viviendo también en el panorama nacional y estamos teatralizando tanto esto. También. Internacional también, sí. Bueno, nuestros vecinos europeos no se quedan lejos. No se quedan lejos, pero claro, por hablar de lo doméstico, estamos llevando todo al extremo, tan extremo que reconciliar otra vez la relación de los partidos, además en medio ya de una carrera electoral que nos va a llevar hasta mayo, se antoja muy difícil. Claro, pero decía Lucía, no nos conviene a nadie, no nos conviene a los ciudadanos. ¿A los políticos hasta qué punto no les conviene? Yo creo que les conviene, quiero decir, hay una lectura muy sencilla respecto a la polarización que se ha instaurado en la política, evidentemente no solo en la local, en la nacional y en la internacional. Pero igual que esa política da una rentabilidad inmediata, podemos decir, causa un tremendo hartazgo también en el electorado, yo pienso. Al final a los políticos los vamos a juzgar por sus hechos, no por sus promesas, si aprendemos algo, claro. Sí, claro. Entonces, yo estoy contigo, Lucía, porque creo que además hemos pasado por momentos en los que la tensión política ha sido tan alta en este país que te encuentras ya con mucha gente verdaderamente harta del permanente enfrentamiento, es decir, que tengamos que ser los ciudadanos de a pie, la sociedad civil, quienes les digamos a quienes nos representan, que se pueden tener diferencias políticas, como tenemos cualquiera de nosotros entre nosotros, con nuestros familiares, con quien sea, pero que duda cabe, tiene que existir sobre todo el respeto en esa relación, pues parece un poco el mundo al revés. Nosotros queremos a Federer y a Nadal, eso es lo que queremos, ¿no? Esos son los ejemplos. Esos son los ejemplos, y esos ejemplos deberían darlos. No los veo yo, esos ejemplos, no me imagino yo a Feijóo y a Pedro Sánchez en la despedida de alguno de los dos llorando por el compañero, no lo veo, la verdad, pero bueno. Más asuntos, en titulares se lo decíamos, en Segovia esta mañana se ha presentado el programa que desgrana las inversiones que se van a realizar en bienes de interés cultural de la red de paradores. Edificios, infraestructuras, patrimonio declarado BIC, que se nutre en este caso de los fondos europeos. Queremos saber cómo afectará eso a Castilla y León. Alberto Guerrero, vamos contigo otra vez.
Pues aquí estamos, buenos días, y continúa esa comparecencia del presidente de Paradores, Pedro Saura, también del secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, y de Miguel Sanz, que es el director general de Tour España. De momento, algunos datos: 81.400.000 euros se van a destinar a 34 VICs. Hemos podido saber que el Parador de León será uno de los afortunados y también este en el que nos encontramos, el Parador de la Granja. Pedro Saura, el presidente de Paradores, ha insistido que se trata, en definitiva, de preservar el patrimonio arquitectónico que tiene la red de paradores, preservarlo y divulgarlo, porque se quieren digitalizar también los contenidos culturales que hay alrededor de muchos de estos paradores, como es el ejemplo de la Granja. Estamos muy cerca, a pocos metros de la Real Fábrica de Cristales. ¿Para qué? Pues para conseguir un turismo de calidad. También el secretario de Estado, en este caso, Fernando Valdés, ha insistido en que hay un crecimiento muy importante, de un 16%, según los últimos datos, de turismo cultural en nuestro país. Se quiere posicionar nuestro país como un líder precisamente de ese turismo, y es que en los datos que tenemos de 2019, antes de la pandemia, 1 de cada 3 turistas internacionales visitaban museos, exposiciones, seguían un recorrido cultural, y por eso la red de paradores es tan importante. Pero también se ha insistido en que este dinero va a invertirse precisamente para conseguir el desarrollo local alrededor de los paradores, porque la mayoría de ellos, de los 97 que hay en España, 51 son VICs, y precisamente el 71% de todos los paradores están ubicados en localidades de menos de 35.000 habitantes, lo que eso supone en cuestión de creación de empleo y de desarrollo de negocios locales alrededor de los paradores. Por tanto, ya sabemos esa inversión. Después tendremos más detalles y sabemos que 2 de los paradores afortunados serán para diversas mejoras, este en el que nos encontramos, en la Granja de San Ildefonso, y también el de León. En unos minutos podremos hablar con el presidente Pedro Saura, en directo de Paradores, para que nos concrete de qué manera va a afectar más en detalle precisamente a los paradores de nuestra región. Castilla y León cuenta con 15 paradores y precisamente en ellos mucha de esa inversión, de esos millones, irán a parar seguramente a mejoras exteriores e interiores, muchos de ellos mejoras arquitectónicas, como decíamos, finalmente para preservar, conservar y divulgar ese patrimonio arquitectónico, en definitiva patrimonio cultural de los paradores, sobre todo de los que son declarados bienes de interés cultural. En unos minutos estaremos en directo con Pedro Saura, el presidente de Paradores. Gracias, Pedro. Pues enseguida volvemos allí contigo. Bueno, buenas noticias. Inversión para Paradores de España, muchos de ellos en Castilla y León. Y además nos comentaba nuestro compañero que de momento sabemos que va a caer algo de esa partida a León y al Parador de la Granja, donde se celebra este encuentro. Sí, yo también coincido en que es una buena noticia y necesitada noticia, porque el hecho de que un elemento arquitectónico como puede ser un parador sea declarado bien de interés turístico cultural, después no quiere decir que haya inversión para su conservación. En principio hay un compromiso, pero un compromiso que hay que llevar a cabo, y también estamos acostumbrados a ver bienes de interés turístico cultural en nuestra comunidad que pasan los años y después no se invierte en ello. Hay una asociación, precisamente, perdona Lucía, que se llama Hispania Nostra, que se dedica a defender y a promocionar el patrimonio de nuestro país. Ellos elaboran la popular lista roja del patrimonio, en la que incluyen pues, bueno, monumentos, zonas que están con un deterioro evidente. Y no hay pocos casos de estos en Castilla y León. Sí, la lista roja la verdad es que la seguimos siempre con atención desde los periodistas que nos hemos dedicado en algún momento a la información cultural, porque es un buen termómetro de la situación de nuestro patrimonio. Lo que ocurre es que Castilla y León siempre sale muy mal parada en la lista roja, pero es que tenemos mucho tenemos patrimonio. Más patrimonio que los demás, con lo cual es lógico que tengamos más bienes inscritos en la lista roja. Ahora hay 378 y tiene un reverso la lista roja que es muy interesante, que es la lista verde, que es cuando ya un monumento, un inmueble ha conseguido ser restaurado y consigue salir de ahí. Se celebra mucho también la lista verde, y de vez en cuando pues asistimos a... Luego lo que dice Eduardo es el proceso por el que, de dónde llegan las inversiones para atender a eso, ¿no? Lo que promueve Hispania Nostra es también muchos movimientos ciudadanos, civiles.
Al final el patrimonio es nuestro, el patrimonio no es de las instituciones. El micromecenazgos, ¿no? Exacto. O crowdfunding. Crowdfunding, micromecenazgo, campañas en las que los vecinos y mecenas, sobre todo también desde el ámbito de la empresa privada, pues colaboren para sostener y restaurar el patrimonio. Pues hasta ahora precisamente podemos hablar con el portavoz del Comité Científico de esa lista roja de Hispania Nostra a la que nos estábamos refiriendo, Víctor Antona. Muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Bueno, ahora mismo más de 1.100 monumentos españoles están en riesgo de desaparición, de destrucción o de alteración esencial de sus valores. Esas son las cifras, ¿verdad?, a nivel nacional. Sí, en estos momentos en la lista hay 1.160 monumentos, edificios, en principio, que están incluidos en esa lista porque efectivamente están en riesgo de desaparición o de pérdida de alguno de sus valores más importantes, ¿no? Y decíamos, Víctor, que Castilla y León es una de las comunidades más afectadas también por nuestro vasto patrimonio. Bueno, vamos a ver, la lista roja no es una radiografía de cómo está la situación en el país. Quiero decir que más o menos la situación del patrimonio es general para todo el país. Lo que ocurre es que esa lista funciona básicamente con denuncias de particulares, porque nosotros entendemos que lo fundamental para proteger el patrimonio es que la gente tome conciencia de la importancia que tiene ese patrimonio para sí, para su ciudad y para su vida, ¿no? Como un exponente de la calidad de vida de esas ciudades en las que ellos viven. De tal manera que lo que sí que hay en Castilla y León es un gran movimiento ciudadano que se preocupa cada vez más por su patrimonio. Por eso, digamos, Castilla y León siempre aparece con un mayor número de inmuebles en la lista roja, pero no quiere decir que el patrimonio de Castilla y León esté mucho peor que el de otras comunidades autónomas. Señor Antona, ¿y la situación a nivel nacional respecto a otros países de nuestro entorno? No sé si es comparable, si en otros países están más o menos con las mismas cifras. No están con las mismas cifras, entre otras cosas, porque España, junto con Italia, quizá, Francia también, son países, digamos, que tienen un patrimonio cultural excepcional, ¿no? Tremendamente numeroso, porque es un poco reflejo de la historia, de nuestra historia, ¿no? Es decir, entonces, en España, cuando hacemos un poco el repaso desde la prehistoria hasta prácticamente finales del siglo XIX, incluso ahora con el patrimonio industrial tan importante que tenemos, pues al final lo que ocurre es que tenemos todo el país lleno, digamos, de distintos tipos de elementos, ¿no? Ahora cuando se habla mucho en zonas en comunidades como Castilla y León, de ese problema de falta de población, ¿no? Como se va vaciando poco a poco determinado tipo de espacios, pues hay que recordar que España siempre ha tenido ese problema. Que España es probablemente el país de la Unión Europea con la densidad de población más baja de todo el continente. Y entonces, eso quiere decir que siempre hemos tenido esa situación y que durante años, durante muchos siglos, es decir, el modelo económico ha impulsado a que la gente viviese cerca de las tierras de cultivo, cerca de las tierras que se estaban explotando, ¿no? Ese modelo ha periclitado, está ya, digamos, en franca decadencia, porque ahora las tierras se cultivan de otra manera, porque cada vez hacen falta explotaciones más grandes, porque se ha maquinizado y se ha incorporado maquinaria de última generación en todo ese tipo de procesos, y eso quiere decir que la gente se va marchando. Y habrá que buscar otro tipo de modelo económico que permita que podamos fijar población en esas zonas. Señor Antona, disculpe, nos tenemos que ir a publicidad, pero antes de despedirnos quisiera hacerle una última cuestión, porque usted se refería a ese movimiento ciudadano que es bastante activo en Castilla y León, y querría que los telespectadores tuvieran claro que a través de su página web pueden funcionar de mecenas, ¿no?, para colaborar, para que ese patrimonio no se acabe de ir del todo. Y efectivamente, a través de la página web de Hispania Nostra ellos pueden solicitar o tratar de plantear algún proyecto de micromecenazgo, y nosotros lo que haríamos sería impulsarlo, divulgarlo, ponerlo en marcha para poder conseguir fondos y tratar, digamos, de paliar algunos de los problemas que pudiera haber en un monumento, en un edificio, en una iglesia, una ermita que estuviera en su localidad. Muy bien, pues lo tenemos apuntado. Hispania Nostra, los creadores de esa lista roja. Víctor Antona, muchísimas gracias por habernos atendido en directo. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, pues nos tenemos que ir, unos minutitos a publicidad, pero enseguida volvemos. Hasta ahora.
Estamos de vuelta y a estas horas les tenemos que contar una noticia de última hora que nos lleva a Palencia, donde un hombre de 36 años ha fallecido arrollado por el tren. Álvaro Lantada, tú ya has podido llegar a esa zona, ¿verdad? Sí, eso es. Nos encontramos en la avenida Reyes Católicos, aquí en la capital palentina, y si te parece comenzamos con el relato de los hechos cronológico para intentar darle un sentido. Efectivamente, a primera hora de la mañana, un hombre de 36 años aparecía en las vías del tren a su paso por la capital palentina. El hombre había sido arrollado. Los cuerpos y fuerzas de seguridad tiraron del hilo y les llevó hasta este domicilio que están viendo a mis espaldas, en la avenida Reyes Católicos número 3. Cuando accedieron los cuerpos y fuerzas de seguridad a esta vivienda, a este edificio, se encontraron el cuerpo de una mujer de 32 años sin vida. En el interior de la vivienda había también dos menores, dos niños de 2 y 7 años. En estos momentos los cuerpos y fuerzas de seguridad intentan investigar la relación entre ambos, entre el hombre que apareció muerto en las vías y la mujer de 32 años, si había algún tipo de relación sentimental y por lo tanto si se trata de un supuesto delito de violencia de género. En estos momentos la Policía Nacional tiene una hipótesis y es que ese hombre hubiera podido matar, acabar con la vida de la mujer de 32 años con la que podría tener algún tipo de relación y a continuación suicidarse, quitarse la vida arrollándose en las vías del tren, vías que por cierto están justo enfrente de la vivienda donde se ha encontrado a la mujer. Nos lo van a mostrar a continuación. En este punto, unos metros más adelante, es donde esta mañana habrían encontrado el cuerpo sin vida de ese hombre. Por lo tanto, en estos momentos todos son hipótesis, tenemos que hablar en condicional, aunque hay una vía de investigación que parece que es la que cobra fuerza, pero de momento no se ha confirmado si se trata de un caso de violencia de género, aunque las hipótesis, como decíamos, de la Policía Nacional van por ahí. El hombre se habría suicidado después de acabar con la vida de esta mujer con la que podría tener algún tipo de relación. Gracias, Álvaro Lantada, con esa última hora desde Palencia. Les recordamos, la policía estudia esa vinculación entre dos sucesos de esta misma mañana. A primera hora aparecía un hombre muerto arrollado en las vías del tren y a escasos metros lo veíamos, ahí está nuestro compañero, en una vivienda, una mujer de 32 años ha aparecido muerta con sus dos hijos de 2 y 7 años que en principio estarían bien. Les seguiremos informando de esta y otras noticias en los siguientes servicios informativos y también en nuestros programas, pero a estas horas podemos volver a Segovia en directo porque allí se ha presentado esta mañana el programa de inversiones que irá a paradores, a sus bienes de interés cultural con los fondos Next Generation, esos fondos europeos. Alberto. Sí, María, y estamos con protagonista de primera línea, por supuesto, para que nos cuente esos detalles que os avanzamos en nuestra anterior conexión, precisamente dentro de uno de estos paradores. Estamos en el Parador de la Granja y estamos con el presidente de Paradores, Pedro Saura. Buenos días y gracias por atendernos. Buenos días, gracias a ustedes. La inversión es muy importante. Avanzaba yo que en lugares como este, precisamente, espectacular, donde estamos, en la Granja y también en León, pero no solo en ellos va a haber inversiones que van a proceder de Europa, ¿verdad? Efectivamente, para el conjunto de Castilla y León, los paradores ubicados en Castilla y León, que son bienes de interés cultural, vamos a destinar en torno a 10 millones de euros. En el caso de León serán 2,4 millones de euros y aquí en la Granja 300.000 euros. Efectivamente, yo creo que es una inversión importante porque paradores es patrimonio, es cultura. Y esta inversión lo que contribuye es a mantener, a reforzar el patrimonio arquitectónico de la red de paradores en relación a la pregunta que usted me hace, en el caso de Castilla y León particularmente. Una inversión importante, decían en la presentación de este programa, que se trata de afianzar las metas que tiene Paradores, que es conservar, preservar en definitiva ese patrimonio y también divulgar. Claro, efectivamente. Al final uno de las metas de Paradores, y eso es lo que quieren los españoles que haga Paradores, es la conservación y el mantenimiento de los bienes de interés cultural. Paradores tiene 97 paradores en el conjunto del territorio nacional y de ellos 51 son bienes de interés cultural. Por consiguiente, primero hay que mantener, pero luego también divulgar.
hay que construir discursos expositivos, contenidos culturales, digitalizar esos contenidos culturales para explicar la historia del parador, la historia de ese bien arquitectónico y también la historia del entorno. Bueno, con eso contribuimos a mantener, divulgar y a generar empleo y actividad económica en torno al municipio y la localidad donde está el parador. Es un buen ejemplo el de La Granja, supongo que por eso también lo han elegido como ubicación para esta presentación. Además de saber las cifras, hablábamos de 10 millones para Castilla y León, tenemos una curiosidad, no voy a decir insana, pero siempre de saber fechas, es decir, cuándo se inicia o cuándo llegarán esos fondos y se iniciarán las inversiones. Bueno, pues las inversiones, yo le puedo decir que a lo largo del año que viene van a producirse ya las inversiones, porque son fondos europeos que están comprometidos en unos años y los 81 millones de euros se tienen que invertir antes del año 2026. Por consiguiente, bueno, es importante, forma parte del Plan de Recuperación y Resiliencia de la Economía Española 2026. Bueno, yo creo que patrimonio, turismo y desarrollo económico. Pues muchísimas gracias, Pedro Saura, presidente de Paradores, por esos datos, esa inversión para Castilla y León y esas fechas ya concretas para la mejora de muchos de esos paradores que los turistas, como decíamos, ese turismo de calidad, puede disfrutar en nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias, Alberto. Bueno, esas eran las cifras, los datos, pero en la pausa publicitaria estaban aquí nuestros tertulianos abordando un tema que me ha parecido bastante interesante y que me gustaría que no se les escapase a ustedes tampoco. Hablábamos de ese turismo de paradores que todos asociamos un poco a la élite, pero que quizás habría que cambiar un poco esa percepción, ¿no? Sí, bueno, estábamos comentando que Paradores arrastra una imagen un poco injusta para la calidad que tienen esos hoteles. Por ejemplo, el próximo fin de semana, el Parador de Herrera de Pisuerga, que está en un enclave paisajístico excepcional, pues son 140 euros la noche. Esto es caro o barato según el bolsillo de cada uno. Cada uno sabe qué móvil tiene, en qué gasta su dinero, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas veces hay paradores, por ejemplo, hablamos el de Puebla de Sanabria, claro, que no tiene unos precios muy elevados en determinados momentos del año y que también hay otra forma de disfrutar de paradores, que es acercarse a tomar un café. Y disfrutar del entorno. Bueno, las cafeterías suelen estar en los claustros, al final sí, estás disfrutando del patrimonio y bueno, eso es lo que estábamos comentando. Bueno, pues hecha esta reflexión un poco más liviana, digamos, volvemos a Salamanca porque hoy, les decíamos, comienza la administración de la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID, empieza en residencias de mayores y de dependientes y después llegará a los mayores de 60 años. Lidia Bartolomé, volvemos contigo. Pues justamente, María, en esta residencia de Salamanca acaba de llegar el equipo de vacunación para administrar, como decías, esa cuarta dosis contra el COVID, también la de la gripe a los 80 residentes. Y con dos de ellos me encuentro, porque además llevan varios minutos esperando para recibir sus 2 pinchazos, con Mariano y con Paquita. Muy buenos días, Mariano. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, Paquita, ¿había ganas de recibir este cuarto pinchazo por partida doble en esta ocasión? Por supuesto. Encantada de recibirlo, no tengo miedo, ningún miedo. Sí, bueno, ¿qué más digo? Mariano, ¿no ha dudado en ningún momento en ponerse esa cuarta dosis, también la vacuna de la gripe? No, en absoluto. No es que esté encantado, pero bueno, es normal. Y como normal, pues hay que hacerlo. Gracias. ¿Cómo recibieron las anteriores dosis, esas 3 anteriores que ya llevan ustedes? Yo muy bien. Una en el multiusos y otra en el centro de salud, la Alamedilla. Muy bien. Ninguna reacción, todo normal. Normalísimo. Todo normal. Nada, os dejamos porque en unos segunditos os van a administrar esa cuarta dosis, también la de la gripe. María, como vemos aquí, nada, estos 80 residentes se van a vacunar por cuarta vez contra el COVID. Gracias, Lidia Bartolomé, desde Salamanca, pulsando la opinión, el sentir de los residentes. Nos decían, no tengo miedo.
Yo creo que esas épocas ya han pasado, ¿no? Los mayores se han portado fenomenal. Sí, ya están acostumbrados a pasar por esto. La actitud me parece, la que nos transmitía este hombre, me parece que es la adecuada, ¿no? Bueno, pues no estoy encantado. La verdad es que uno para ir a pincharse nunca está encantado, creo, pero bueno, es lo que hay que hacer. Sí. No, el debate es el que planteábamos antes. Hay un debate a nivel global, a nivel mundial, respecto a si esta cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo debe ser o no generalizada. Los países nórdicos ya han dicho que no va a ser generalizada. Aquí se ha dicho que tampoco, que de 60 para arriba, pero... De momento hasta los 65, Europa será lo que seguramente apruebe, pero Reino Unido ya ha dicho que no va a bajar de ahí. Y bueno, en este sentido Estados Unidos es quien más se diferencia, que sí que habla de generalizarla, pero ese es el debate que hay ahora mismo y bueno, el Ministerio se ha mostrado prudente aquí de momento, o sea que aparte de la desafección, porque jóvenes con la dosis completa tenemos muy pocos. Ese sería otro tema que seguro que abordaremos en próximas ediciones, porque tenemos que hacer otra pequeña pausa, pero enseguida volvemos. Eduardo Martínez hoy está al frente del análisis de Está Pasando, no se lo pierdan.